Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Por la bondad y el amor de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia nosotros hoy en día podemos saludarle. Podemos decir, hasta aquí nos ha guiado el Señor, y la gran promesa es que la conducción divina estará siempre con sus hijos que son temerosos y que quieren hacer su voluntad. Agradecemos, Señor, por tu protección, por tu cuidado durante todo este año, y en este mes de diciembre es un tiempo para decirte, estamos sumamente agradecidos y esperamos que ese corazón que has recibido o esa mente que ha recibido tantas informaciones de la palabra de Dios podamos reaccionar diciendo, Señor, gracias por el don de la vida y gracias por tantas bendiciones recibidas. En el día de hoy hacemos una invitación como cada día para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción divina estaremos compartiendo con ustedes Josué y nosotros. Es el tema que estaremos abordando en esta lección que corresponde a la idea general desarrollando durante toda la semana sobre el verdadero Josué. Hoy Josué y nosotros, y quisiéramos aprovechar el momento para saludar, como siempre lo hacemos, muy afectuosamente y de todo corazón, a nuestro gran hermano y amigo, el pastor José Modesto, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Mi pastor, muchísimas gracias por la oportunidad de ese saludo y de nosotros poder encontrarnos juntos aquí estudiando la Biblia, compartiendo esperanza, llevando a cabo estos análisis muy importantes, sin lugar a dudas son muy enriquecedores. Nosotros introducirnos a la Biblia, reconocer esto. Miren qué interesante que hoy vamos a ver Josué y nosotros, cómo la vida de Josué también prefiguraba muchas de las cosas que enfrenta el cristiano, y así como Josué obtuvo la victoria, también nosotros podemos obtener la victoria. Así que, hermano, vamos a orar para que usted también pueda recibir esa bendición allá donde se encuentre. Señor, te damos muchas gracias porque hoy es una nueva oportunidad para nosotros recibir fuerzas. Tal vez con el embate que enfrentamos, situaciones que llevamos, a veces nos agotamos, pero en ti encontramos sabiduría. Tal vez, Señor, después ya de trabajar durante tanto tiempo, un año, ya uno va en baja posiblemente en el camino, pero confiamos en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia para que nos ayude a mantenernos firmes hasta que nos encontremos contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La verdad que ha sido de gran bendición esta semana, que al principio posiblemente muchos decían, bueno, y pasarnos una semana hablando acerca de tipos y antitipos, es decir, el término de tipología bíblica, pensaban que no iba a ser tan beneficioso, pero de verdad que aún nosotros en la producción de Radio Amanecer en Estudio nos hemos dado cuenta de que hay que hablar mucho más todavía acerca de estos grandes temas que encontramos en las Sagradas Escrituras, donde relacionan eventos de manera histórica y que tienen su cumplimiento en algún pasaje del Nuevo Testamento, relacionando, repetimos, Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, de instituciones, de cosas que fueron instituidas, de personajes que también prefiguraban a otros, y es por ello que después de pasarnos algunos días hablando de estos eventos, ahora vamos a ver en esta parte importantísima cómo nos beneficia a nosotros mirar a Josué en términos de crecimiento espiritual. Y pastor, es precisamente el tema que tenemos para este día, y vamos a analizar algunos de los textos de las Sagradas Escrituras que nos ofrece la guía de estudio
para ver precisamente a Josué y nosotros. Me gusta mucho, pastor, que la Biblia tiene tantas cosas maravillosas que se aplican a nuestra vida espiritual. Creo que quien no estudia la Biblia o no está interconectado con la Biblia pierde mucho en su valor de fe y esperanza. Así que animamos a los amigos, a los que escuchan, como están colgadas las lecciones allí en YouTube, te puedes copiar el enlace, verla allí y compartir con otros amigos que usted entiende que necesitan esperanza y consuelo. Porque mire qué bien, porque ahora nosotros, encontrándonos con estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta que Josué llevó batallas que son las mismas batallas que nosotros enfrentamos. Y vamos a leer algunos de esos pasajes que se encuentran allí en el texto, en la lección. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:18 nos dice: este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Mire qué interesante, porque ahí mismo Pablo le dice a él en 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando usted estaba leyendo ese texto bíblico, yo pensaba, oye, el pastor Modesto está leyendo ese pasaje y debería decirle, este mandamiento le dice Josué al pastor Modesto, este mandamiento, José Modesto, te encargo para que conforme a las profecías que estás estudiando y aprendiendo en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es decir que... Suena bien, pastor. ¿Cómo que sí suena bien? Sí. Yo le pongo el nombre y apellido de Scroggins ahí, sí, para que nos esté dando un consejo. Así como Josué luchó y la misma referencia bíblica nos está hablando que el Señor desea, por inspiración divina, así como Pablo le escribió a Timoteo, también nos está escribiendo a nosotros. Imaginariamente estamos pensando que Josué nos está diciendo estas cosas para aconsejarnos que debemos mantenernos firmes, militando ante la pelea que cada cristiano tiene en la actualidad por delante, para decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, y es así, porque ¿de dónde saca Pablo estos conceptos de batalla, de guerra? ¿De dónde los saca, pastor? Evidentemente nosotros estamos mirando que la mayor conquista y batalla que enfrenta el pueblo de Dios allí es al salir de Egipto, entrar a la tierra de Canaán y ver cómo cada una de las conquistas que se hicieron allí implicaban esa lucha continuamente, y ahora en la lección se aplica a las luchas que cada uno de nosotros llevamos. Porque es que Pablo ha entendido del Antiguo Testamento. Claro que sí. Bueno, esa era la Biblia que existía en el momento en que ellos estaban allí, el mismo Jesús. Era el Antiguo Testamento del cual se nutrían, del cual vivían. El mismo Pablo, que nosotros creemos que escribió la carta a los hebreos, hace unas analogías extraordinarias allí y usa a Josué como un ejemplo para motivar y relacionarlo con Cristo, que es quien da el verdadero reposo. Qué bueno que esté haciendo ese comentario, porque algunos estarán pensando, es que Pablo estaba relacionado también con las batallas que se daban allí en el Imperio Romano. Pablo era un hombre entendido en materia del Antiguo Testamento, y entonces está haciendo ese tipo de relación. Y ahora, en lugar de poner como debe ser el texto bíblico de Efesios capítulo 6, los versículos del 10 al 12, pensemos que en lugar de Efesios, a los creyentes de Éfeso, el apóstol Pablo nos está diciendo actualmente a nosotros, ante la gran batalla que tenemos por delante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y da algunas recomendaciones importantes. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo cito mucho el diablo. Hay alguna gente que no le gusta eso, pero la palabra de Dios dice esto:
contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Eso históricamente es lo que ha venido enfrentando el pueblo de Dios. Quizás en el Antiguo Testamento habían luchas físicas donde Dios estaba al frente, y en la actualidad, traspolando esas ideas a lo que es el tiempo moderno, también nosotros necesitamos vestirnos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes en cuanto a las acechanzas del enemigo. Entonces, pastor, es impresionante cómo los escritores del Nuevo Testamento aplican esto al cumplimiento eclesiológico, o sea, relativo a la iglesia. Ya olvidamos allí lo cristológico, que está aplicando a Cristo. Ayer estuvimos hablando de eso, Josué, Cristo. Ahora es Josué, la iglesia. ¿Cómo se aplica esto a la iglesia? La iglesia tiene una batalla. La iglesia tiene una tierra por conquistar. O sea, los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, participan en una guerra espiritual. Y quiero notificar esto bien, porque muchas veces nosotros como cuerpo podemos pensar que las batallas son naturales. O sea, entre nosotros mismos, por egoísmo, por situaciones. No, hermanos. Tenemos que ver que en esta batalla hay una batalla espiritual, donde nosotros tenemos que saber que las batallas espirituales se ganan espiritualmente. Por eso me gusta mucho esa expresión del apóstol Pablo en 2 de Timoteo, que dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, indicándonos que él tenía un propósito aquí claramente. Y como dice en 2 de Corintios 10, 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, hermano, escuche, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Así que, pastor, nosotros miramos cómo se está aplicando aquí eclesiológicamente la experiencia de Josué a la experiencia de la iglesia. Y así como Josué estuvo dependiendo de Dios, estuvo buscando la presencia, ya no tenemos armas, no tenemos espadas, no tenemos asadones, no tenemos lanzas. Lo que tenemos ahora son las armas espirituales. Lo que se nos invita constantemente a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras, a depender totalmente de Cristo, a obedecer a Dios insistentemente, porque así como Josué fue llevado a reconocer que la dependencia de Dios era clave, y lo hemos notado y tratado en otros temas, pastores Crohin, de que cuando Josué instituyó la circuncisión, nuevamente, el santuario, la Pascua, en esa parada, en ese reposo que hicieron, esa pausa, lo que Dios le estaba diciendo: óyeme bien, la conquista no es por la espada, como diría Zacarías, no es por fuerza, sino por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, mi hermano, si tú estás enfrentando pruebas, dificultades, luchas, no naturalice nada, porque puede, si es en tu compañía o tu trabajo, puedes llegar a odiar a tu jefe. Si es en tu hogar, puede llegar a intensificarse más el conflicto entre ti y los hijos, entre tu esposa y tú. Y si es en la iglesia, puede intensificarse más. No, con un hermano te sientas de aquel lado o del otro lado. No. Tienes que buscar asistencia en el poder de Dios, porque las armas son espirituales las que tenemos que usar en este conflicto. Y Dios se lo recordó a Moisés, a Josué y a nosotros hoy en día, pastor. Eso es cierto. Veo que usted estuvo comentando parte de lo que es ese primer segmento del párrafo que nos ofrece la guía de estudio, y hay algo que fue tocado en lecciones
anteriores y que sería importante, pastor, que uno pueda refrescarlo para dar el correcto entendimiento de ese texto de la Biblia de Hebreos capítulo 4, los versículos del 9 al 11, donde dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es importante decir que el apóstol Pablo, bien lo decía, nosotros como adventistas creemos que él escribió la carta a los Hebreos, está refrescando lo que aconteció allá, porque en un momento determinado él hace mención de Josué. Si Josué le hubiese dado el verdadero, etcétera, y da informaciones sobre eso, cuando dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esta declaración de la Biblia está hablando en dos direcciones. Primero, el apóstol Pablo toma como punto de referencia lo que aconteció con el pueblo de Israel en la dirección de Josué, y empezaron a reposar de las conquistas que habían allí, pero Josué tenía que ir un poquito más lejos, no solamente decirle: ahora nosotros pasamos a poseer la tierra, estamos reposando de esas batallas, y empezar también a presentar al pueblo el reposo que hay en Dios. Es la interpretación bíblica que nos ofrecen varios autores, entre ellos el comentario bíblico, para hablar de las bendiciones que tiene el pueblo de Dios actualmente, cuando en medio de las batallas acepta el reposo que hay en Cristo Jesús. Y a eso se añade también el gran privilegio que nosotros tenemos de reposar espiritualmente cuando nos dedicamos a adorar a Dios en el día sábado. Importante esto, pastor, porque cada uno de estos elementos nos llevan a ver cómo Dios es intencional con lo que hace. Y por eso se llama aquí a esta aplicación a la iglesia de Josué el reposo. Nosotros todavía estamos peregrinando, y así lo dice el mismo Pablo en Filipenses. Somos peregrinos en esta tierra. Ahora, este pueblo va en marcha hacia la entrada de la Canaán espiritual. Hay tierra por conquistar todavía, y tiene que establecerse el reino de Dios en los corazones nuestros. Por eso, cuando nosotros miramos aquí en esta lección, nos damos cuenta de cómo el ánimo que Dios está dando al pueblo se nos da a nosotros. Y hay algunos versículos más que nos muestran cómo el cumplimiento final, ya no vamos al ámbito escatológico de lo que pasó en la vida de Josué, se va a cumplir nosotros. Por ejemplo, 1 Pedro 1:4 dice que nosotros fuimos llamados para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Aquí está apelando el apóstol Pedro ahí, pastor, a esa promesa de la tierra, de la herencia. Estás haciendo prácticamente un eco de esa promesa del Antiguo Testamento y de ese proceso en que Josué estuvo allí, porque aquí se nos dice que una herencia, aplicando a la iglesia lo que se aplicó a Israel. La herencia de Israel, la repartición de la tierra, fue allí con Josué, pero ahora Pedro dice: la repartición de la herencia a nosotros es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. Y finalmente termina siendo el clímax de su texto diciendo: es la que tenemos reservada en los cielos. Y el apóstol Pablo mismo también en Colosenses 3:24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo es el Señor a quien servís. Esto implica, mi querido hermano, que nosotros estamos viendo que el cumplimiento final y completo de la tipología de Josué ocurrirá en ocasión de la segunda venida de Cristo. Este es el aspecto escatológico, pastor, que aparece aquí en la lección, aplicando. Ya vimos la aplicación cristológica, como vimos
Anteriormente vimos hace un ratito la aplicación eclesiológica y ahora nos estamos moviendo a la aplicación escatológica. Bueno, ya yo estaba casi a punto de interrumpirle, pero usted divinamente, el Espíritu Santo, le guió en ese comentario para que veamos los 3 aspectos que habíamos estudiado anteriormente. Y qué bueno cómo se van enlazando estos pasajes de la Biblia para que nosotros podamos entenderlo, y es una especie de motivación que cada día estamos haciendo. De manera que la vida de Josué reflejaba tal punto del carácter de Dios que ciertos aspectos de ella adquirieron un carácter profético que presagiaba la actividad y la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Ahí lo que estamos hablando acerca del aspecto cristológico. Así es que, hermanos, amigos, desde nuestra perspectiva histórica, dice la guía de estudio en el párrafo final y que compartimos textualmente con ustedes, desde nuestra perspectiva histórica, un aspecto muy importante de los elementos que decíamos. Para hacer tipología bíblica usted tiene que moverse en el aspecto histórico, y aquí lo estamos viendo también. El Mesías ya ha venido. Su ministerio no necesita ser prefigurado, pero seguimos teniendo el privilegio de reflejar su carácter. La gloria que Cristo anhelaba compartir con sus discípulos conforme a San Juan 17:22, y que puede llegar a ser nuestra si contemplamos el carácter de Cristo. Cuanto más contemplamos a Jesús, más reflejamos la belleza de su carácter. De ahí recordar la ley de la contemplación, que llegamos a parecernos a lo que nosotros miramos o contemplamos. Por esto es fundamental en nuestro caminar diario con Cristo que podamos enfocarnos en el Señor, mirar al Señor, cómo se manifestó en esta tierra y cómo fue su andar. Por eso es tan importante dedicar tiempo al estudio diario de la palabra de Dios y a reflexionar acerca de la vida, el carácter y las enseñanzas de Jesús. Somos transformados por la contemplación. Maravilloso eso de cómo nosotros podemos ser transformados por la contemplación. Y lo que nos quiere decir a nosotros, pastor, que aquí mismo hay una pregunta muy interesante que aparece en la guía de estudio, y el autor nos dice a nosotros cómo nosotros haríamos esa pregunta, cómo la formularíamos hoy, esa pregunta tan importante. Y nosotros diríamos lo siguiente, pastor. Josué dijo: ¿hasta cuándo seréis negligentes para poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os ha dado? No solo fue una exhortación esta histórica, sino una interpelación profética, podríamos decir, que se proyecta hacia el pueblo de Dios ahora, en este tiempo. Cuando lo aplicamos, nosotros miramos al verdadero Josué, Jesús, que reformula esta pregunta y te dice a ti justamente: óyeme, toma la herencia, abrázate. Pablo dice: echa mano de la vida eterna. Entonces Josué repartió la tierra, pero había tribus que no habían tomado la posesión, que estaban dando vueltas por allí. El territorio era de ellos, pero por la inanición, por la negligencia, impedían que estuvieran disfrutando. Y aquí nosotros podemos decir claramente que hemos recibido las promesas del Evangelio, pero muchas personas no las están haciendo efectivas en su vida diaria. Están viviendo en la frontera de ese reposo. Están conformándose como Acán, con un lingote de oro, con un turbante, con un traje. Pero hoy nosotros estamos llamados a poder tomar esta promesa que Dios está haciéndonos. Hijos de Dios, ¿hasta cuándo nosotros estaremos dubitativos? ¿Hasta cuándo estaremos dando vueltas? ¿Hasta cuándo la rutina nos va a impedir a nosotros ejercer una verdadera fe? Usted es un miembro ya de esta iglesia, actívese, sea un miembro conquistador, sea un miembro, un líder, como sea, de fe, de dedicación, porque esto es lo que nos muestra en esta lección. Estamos hablando y aprendiendo de lo que implica la fe que conquista.
Entonces, Pastor Scrogin, la tierra prometida está hoy disponible para cada uno de los hijos de Dios y la victoria está disponible, pero muchas veces no avanzamos más por la negligencia para consagrarnos, por la tibieza, por la indecisión, por ser un miembro de banca. Debemos convertirnos en ese Josué que dice: yo voy por la conquista de mi herencia. Yo creo que de manera automática, cuando se habla de negligencia, ya la gente mentalmente entendió el tema. Y yo creo, pastor, de verdad, de todo corazón, que nosotros como cristianos estamos siendo negligentes. Por eso de inmediato fui a buscar algunas informaciones ahí en la internet que nos hablan un poquito acerca de la negligencia. Significa la falta de cuidado, la falta de diligencia o interés en algo o alguien, ya sea por descuido personal o por no realizar una acción que se debiera haber hecho. Se puede manifestar como una acción u omisión, y en el ámbito legal se refiere a una conducta que no cumple con el estándar del cuidado razonable, lo que puede causar un daño. Por eso, apreciados hermanos, queridos amigos, a veces se habla de un daño que se le hace a un hijo, a un niño, una niña, porque no se le educó con diligencia, porque fueron negligentes en ese sentido, y los resultados están ahí. Señores, estamos ya a la frontera de la Canaán celestial. Esta lección nos dice que debemos de ser diligentes en lugar de negligentes y saber que mucho depende de aquí en adelante el hecho de que nosotros podamos acercarnos cada día más a Dios y permitir que ese acercamiento a Dios nos invite a ayudar a otros a acercarse también a nuestro Señor Jesucristo. La frontera de la Canaán celestial está ahí, y ahora vamos a movernos con más diligencia ante ese gran objetivo que tenemos con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta importantísima lección que nos ha dado en el día de hoy, donde la vida de Josué sirvió para ilustrar lo que nosotros debemos hacer, pero más aún, la vida de Jesucristo, el nuevo Josué, nuestro gran líder, nos motiva a través de su palabra para que podamos hacer y decir diligentemente las cosas que nos ha enseñado en tu santa y bendita palabra. Continúa con nosotros, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Lo pedimos, amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.